Hermanos, Dios les bendiga en este día. Doy gracias a Dios por la grande y hermosa oportunidad que me da de estar una vez más en este bendito y santo lugar y ser el que habrá de dar el mensaje de su santa y bendita palabra, hermanos. Gracias, Iglesia Betel, gracias por los que tienen hambre y sed de la bendita palabra de Dios. Amén. Hermanos, les pido en esta hora que abran su Biblia, hermanos, en el libro del profeta Nahum. Vamos a darle lectura en el capítulo 1 al versículo 3 nada más. Gloria a Dios. Y después de esto estaremos orando. Así dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su bendito Espíritu. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Bendito Dios y amado Padre Santo, aquí estoy delante de tu bendita y tu santa presencia, Padre. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te glorifica, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor. Gracias de escuchar una vez más tu bendita palabra, Señor. Haznos entendidos, Señor, te lo pido en el bendito nombre de Jesús. Toca cada vida, cada corazón con tu bendita palabra, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das. Vamos a escuchar esta pequeña reflexión de tu bendita palabra en el nombre bendito de Jesús. Bueno, hermanos, aquí la palabra del Señor nos muestra que el profeta Nahum está profetizando, ¿sí?, la caída de Nínive, hermanos, esa gran ciudad del antiguo imperio asirio, hermanos, a la cual Jonás le predicó, y hubo arrepentimiento a través de la palabra que Jonás les habló de parte de Dios, hermanos. Hubo arrepentimiento en ese pueblo, hermanos, se convirtió, dice la Escritura, de sus maldades, y Jehová los perdonó, hermanos. Y Jehová los perdonó, pero ahora en este libro, hermanos, el subtítulo dice: Anuncio de la caída de Nínive, hermanos. Y es una realidad, hermanos, es una realidad esto. Vamos a centrarnos en 3 puntos de este hermoso versículo, hermanos. ¿Sí? El primero dice, Jehová es tardo para la ira, hermanos. Y a través de su bendita palabra vemos precisamente en el libro de Jonás y en el libro del profeta Nahum, hermanos, que se cumple esta parte escritural, que Jehová es tardo para la ira. ¿Sí? ¿Por qué tardo para la ira, hermanos? Porque el Señor le dio la oportunidad a esta gran ciudad, a Nínive, de arrepentirse, pero desafortunadamente 100 años después aproximadamente, esta ciudad volvió a su antigua condición de ciudad sanguinaria y pecadora, hermanos. Y por esto Dios habla por medio del profeta Nahum para decirle que si no se arrepiente va a venir castigo, hermanos. Que va a venir juicio de parte de Dios, que ya les dio la oportunidad, pero desafortunadamente ellos no aprovecharon. Y esto precisamente se ve en el capítulo 3 del libro del profeta Nahum, hermanos. Esto lo podemos corroborar, hermanos. Pero vamos a centrarnos, hermanos, en el primer punto, que dice, Jehová es tardo para la ira. Y como les dije, el Señor tardó 100 años, hermanos, en desatar su ira sobre esta ciudad, hermanos, ¿sí?
Y también vemos en muchas partes escriturales cómo el Señor precisamente tiene que llegar a un colmo, Señor, hermanos. Tiene que colmar su paciencia a la humanidad para que Dios traiga juicio, hermanos. Y vamos a ver qué nos dice nuestra Biblia, hermanos, en segunda de Pedro 3:9. Segunda carta de Pedro 3:9. Gloria a Dios. Dice así la bendita palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí vemos que se cumple la palabra de Dios, que Jehová es tardo para la ira. ¿Por qué, hermanos? Porque Él quiere que nosotros cambiemos de vida, que cambiemos de nuestro actuar. Si estamos viviendo en pecado, que dejemos el pecado y nos volvamos a Él, hermanos. Es por eso que dice la bendita palabra de Dios que Él es tardo para la ira, o sea que Él es paciente, hermanos. Gloria a Dios. Perdón. Bendito el Señor, amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Pero también en la segunda parte del versículo que leíamos, del profeta Nahum, gloria a Cristo, dice: Jehová tardo para la ira y grande en poder. ¿Sí? El segundo punto es que nuestro Dios es grande en poder, hermanos. ¿Sí? Que no estamos ante ningún otro hombre, que no estamos ante algún ídolo al cual se podría decir, pues, como sucede desafortunadamente con los ídolos que tenemos en este tiempo, que les llevan ahí su regalito y pues según ya están bien, ¿no? Pero vemos que Jehová es el Dios eterno, el Dios santo, el Dios que imparte justicia, hermanos. Entonces vemos que es el Dios todopoderoso, hermanos, y esto lo vamos a comprobar en el Salmo, gloria a Cristo, Salmo 89, de los versos 6 al 9. Gloria a Dios. Salmo 89, de los versos 6 al 9, dice así la bendita palabra de Dios: Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos, formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. Gloria a Cristo. Aquí el salmista podía decir, sí, el verso 7, Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él, hermanos. Y sabemos, hermanos, que alrededor del trono de Dios están los 4 seres vivientes, ¿sí? Están ángeles, están querubines, están serafines, hermanos, ¿sí? Están arcángeles, ¿sí? Esto lo vemos a través de toda la bendita palabra del Señor, pero dice que Él es temible, hermanos, que es digno de ser temido, de ser reverenciado, ¿sí?
¿Por causa de qué? De que Él es grande en poder, que no hay quien se le pueda igualar a Él. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Santo es nuestro Dios. También Apocalipsis 14:7. Apocalipsis 14:7 dice, gloria a Dios, dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí vemos cuán poderoso es y grande es nuestro Dios. Amén. Y la tercera parte del versículo 3 de Nahum, libro del profeta Nahum, dice, y no tendrá por inocente al culpable. ¿Sí? Este versículo es muy hermoso, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué dice que no tendrá por inocente al culpable? ¿Culpable de qué? Culpable de haber transgredido sus leyes, culpable de haber pecado contra Él, hermanos. Veamos qué nos dice el Salmo 14 del 1 al 3. Salmo 14 del 1 al 3. 14 del 1 al 3, dice así la palabra del Señor. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí? Y aquí precisamente este punto dice, no tendrá por inocente al culpable, ¿sí? O que es lo mismo al pecador. Y esta parte escritural nos dice, el verso 3, que todos se desviaron a una, se corrompieron, y no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. ¿Sí? Y veamos qué nos dice el profeta Jeremías en su capítulo 2, verso 35. Gloria a Dios. Gloria a Cristo, así dice, desde el 34b, dice así, en todas estas cosas dices, soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí, he aquí que yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. Sí, y cuando nosotros nos negamos, hermanos, a reconocer nuestro pecado, a confesárselo al Señor, ¿sí? Y apartarnos de Él, hermanos, ¿sí? Precisamente, como dice este versículo, pensamos que somos inocentes, que la ira de Dios no va a estar sobre nosotros, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque aún como cristianos, si llegamos a morir en pecado, dice la Escritura que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Sí? Entonces, hermanos, precisamente esta parte escritural dice, y no tendrá por inocente al pecador. Pero veamos también en Romanos capítulo 4, gloria a Dios, epístola a los Romanos en su capítulo 4, versos 5 al 8, dice, mas al que obra
Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Sí? Pero última parte del versículo 1, el versículo 3 de Nahum dice que no tendrá por inocente al culpable. Y aquí el versículo 8 dice: bienaventurado a quien el Señor no inculpa de pecado, hermanos. Y realmente, hermanos, esto no quiere decir que el Señor pase por alto, hermanos, vaya a pasar por alto los pecados de alguien, hermanos. Su palabra dice que la paga del pecado es muerte y se tiene que cumplir, hermanos, ¿sí? Pero vemos, hermanos, que aquí habla de una bienaventuranza, ¿sí? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué no lo inculpa, hermanos? Porque el pecado ya fue pagado por un sustituto o una víctima, hermanos, ¿sí? Veamos qué nos dice, hermanos, qué nos dice el libro del profeta Isaías. Es muy conocido esa parte escritural. 53, gloria a Dios. 53, de sus versículos 6 al 8, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido, hermanos. Ahora, como hijos de Dios, como cristianos, hermanos, ya no se nos inculpa a nosotros de pecado, hermanos. Ya no hay quien nos acuse a nosotros de pecado, hermanos, porque nosotros hemos sido justificados, hermanos. Hemos sido santificados, lo dice su bendita palabra. Hemos sido santificados en Jesucristo, hermanos. Gloria a Dios. Bendito es el Señor, hermanos. Es por esto, hermanos, que la palabra de Dios no se contradice en ningún momento, hermanos, sino que precisamente el versículo de Nahum que leíamos, la parte última, dice: y no tendrá por inocente al pecador. ¿Sí? Pero en esta parte vemos que sí tiene por inocente al pecador. ¿Por qué? Porque el pecado ya fue pagado por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Ya para terminar, hermanos, veamos una vez más que nos dice en la epístola a los Romanos, en su capítulo 8. Gloria a Dios. En sus versículos 33 y 34. Dice así la bendita palabra de Dios: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió,
más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sí? En Cristo ya no hay quien nos condene, hermanos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Él murió, hermanos, que Él ya pagó el precio de nuestro pecado. Por eso ya nadie nos puede condenar, hermanos, si vivimos una vida santa y recta. Además no estamos solos, lo sigue diciendo este versículo. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Señor Jesucristo dice que Él también está intercediendo por nosotros. Y el Espíritu Santo sigue haciendo su obra día tras día en la vida del cristiano, hermanos. Pero si hemos pecado, sí tenemos que confesarlo a Dios y dejar esa vida de pecado y volvernos una vez más a nuestro Dios, hermanos. Volvernos a nuestro Dios, el cual dice su palabra que el cual será amplio en perdonar. Y también su palabra dice que Jehová es tardo para la ira, hermanos. Mientras hay vida, hay oportunidad de volvernos a Él. Gracias, esta ha sido la bendita palabra del Señor. Gracias, Padre Santo, por tu bendita palabra. En el nombre de